Agradezco la presencia la mañana de este día en su programa de foro de la licenciada Ruth Medina Alemán, la fiscal en el estado de Durango. Gracias, Bienvenida, muy buenos días, qué amable. Gracias por estar aquí con nosotros. Y agradezco también la presencia de la doctora Soledad Ruiz, la directora de este Instituto de Salud Mental. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Oiga, gracias por estar aquí con nosotros la mañana de este día, por un tema que preocupa y un tema que ocupa ya a las autoridades, a la sociedad en general, a los medios de comunicación, a las instituciones, a los gobernantes, y bueno, pues es un tema que tenemos que poner ya sobre la mesa. Van 132 suicidios en lo que va de este año 2017, más que el año pasado, que el 2016. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Gracias, muy buenos días. Bueno, pues es la Fiscalía toma conocimiento de este tipo de hechos y efectivamente este año se ha superado. Estamos muy satisfechos con la convocatoria que ha hecho el señor gobernador de conformar un grupo liderado por la doctora Ruiz Canán, donde podamos analizar los lugares de los hechos, las edades, las causas probables. Uno, para inhibir este tipo, ver qué está generando, poder inhibirlo, poder en su momento dar la contención a la familia, que también generalmente se han quedado como sin darle una atención. La Fiscalía del Estado tiene ahorita muy observado estos hechos que están sucediendo en el Estado. Lo tenemos... Un registro no solamente es para hacerlo en una carpeta, sino que tenemos que hacer el análisis de los hechos, como sucedieron a través del protocolo de la necropsia que se hace post-mortem psicológica. Decirles que actualmente, tal y como ustedes lo están mencionando, tenemos 132 registrados. Así es. Tenemos que las dos grandes, por ahí tenemos unas gráficas en el lugar donde se están presentando estos hechos. Lo tenemos que es en el Capital Durango y Gómez Palacio. Tenemos también el rango de edades donde este fenómeno se está presentando. Lo estamos llevando por cada 10 años. Y en este año tuvimos el primer hecho de un menor de 9 años. 9 años, así sí, es. en uno de los municipios, hecho que consternó por muchas situaciones. También estamos detectando que las edades, el rango de edades donde mayor se presenta estos hechos son de los 20 a los 40 años. Y bueno, eso nos comentábamos que nos da toda una lectura. Sí. ¿Cuál es la actividad de estas personas? Decirles también que predomina este evento en el sexo masculino. Es cerca del 70% los hechos que se presentan en hombres. Muy bien, a ver, entonces estos 132 personas que se han quitado la vida son reales de acuerdo a la necropsia de ley que ustedes le practican. Vamos, no hay información que se pudiera pues ocultar o que se pudiera manipular para pues no tratar de alarmar más a la población en ese sentido. Vamos, son reales entonces, fiscal, estos datos. Así es, les comentamos que el gabinete que acude a estos eventos va siempre dirigido por un agente del Ministerio Público, va el área de periciales y el área de la policía investigadora, con el fin de que podamos tomar todos los datos de la escena y poder ver si existe alguna evidencia o no de algún acto donde pudiera haber violencia. Les decía que solamente uno de ellos no nos coincidían los hallazgos en la escena, como fueron un medicamento y un mensaje, pero eso estamos en investigación. La autopsia psicológica no va al momento de cómo sucedieron los hechos, sino qué originó. Tratamos de revisar qué fue lo que originó. Muy bien, entonces el suicidio, el de menor edad, es de una
de un infante de tan De solo 9 años. 9 de edad. años. Sí. 9 años. 9 años de edad. Sí. En algunos sí dejan el famoso recado. Sí. Sí, mire, yo Sí. quiero felicitar a la fiscal, a la licenciada Ruth, que tengo mucha admiración por ella. Primero, por ser una mujer, y segundo, por ser una mujer muy capaz, ¿sí? Y sobre todo que tiene vocación por su carrera, por su quehacer, por lo que hace. Así Siempre, es. siempre se ha Que caracterizado. eso es lo más por importante, ¿no? Hay Sí. que hacer bien las Y cosas. tiene una apertura en cuanto a su manera de ver las cosas, en aceptar cambios, en aceptar situaciones. Ella habla de la autopsia psicológica o necropsia psicológica. Quiero decirle que esta necropsia o autopsia psicológica, lógicamente surge en Cuba en 1934. Y luego después también los de Estados Unidos, pues cómo se iban a quedar atrás, ¿no? Sí. Ellos también empiezan a hacer lo de la autopsia psicológica. Y evidentemente ha habido ya muchos países que están utilizando esta prueba pericial. Hay el MAPI, que es la prueba pericial, la autopsia psicológica, para exclusivamente gentes que se suicidan. ¿En función de qué? De ver realmente qué es lo que está sucediendo. O sea, ¿por qué? ¿El cómo? ¿Qué fue lo que llevó a las personas? Como una información científica, sociológica, psicológica, jurídica, ¿sí? Pero hay el MAPI-2, en donde hay dudas de que pudiera ser homicidio. Así es. Y pudiera ser realmente un suicidio. Así es. ¿Sí? Y los casos que hemos tenido de madre a hijo, que nos hablan ya de situaciones muy críticas, estados de depresión demasiado críticas, con pérdida de contacto con la realidad, un estado de psicosis, nosotros lo llamamos homicidio suicidio. Así es. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto tiene el porqué, las causas, ¿sí? Son multifactoriales, para que la gente entienda y sepa que son factores multifactoriales. Y estos factores multifactoriales, como decía Emily Durkheim, que es una de las clasificaciones todavía vigentes, él era un francés, sociólogo, médico, muy estudioso. Hay 4 causas de suicidio, ¿sí? Él hizo esa clasificación. El suicidio egoísta, todas aquellas personas que tienen venganza hacia la sociedad, a cualquier imagen de autoridad, los jóvenes con los padres, etcétera, hacia las novias, pero que son individuos que no tienen herramientas de poder enfrentar la vida. O sea, que son individuos con una personalidad distorsionada, una personalidad endeble, vulnerable, ¿sí? Y circunstancias que están viviendo, pues, disfunción familiar, no atención de los padres de familia hacia los hijos, situaciones críticas de pobreza, de desempleo. Y entonces, bueno, esto surge el suicidio egoísta. Viene el suicidio altruista, que es aquel que se da con ideas religiosas, con ideales aparentemente pues muy negativos, en el sentido de matarse en grupo o tirarse a matar, que se ponen bombas, que Sí. las gemelas, las torres gemelas. Algo que bueno, pues no pasa mucho Sí. en México, ¿no? ¿Sí? En esta situación. Entonces, luego, el suicidio anómico. Sí. Anomia quiere decir sin ley, sin organización, sin orden, sin sentido de pertenencia, sin sentido, donde hay una crisis política, social, de valores, económica. Entonces, nosotros encajamos en ese tipo de suicidio, ¿sí? El anómico. Y el suicidio fatalista es aquel que se da en estados de guerra, que en un tiempo en Durango estuvimos, y por ahí tenemos la relación, en situaciones críticas, que fue cuando hubo 128 suicidios en 2009. Así es. Entonces, teníamos las dos cosas, el suicidio anómico y el suicidio fatalista. Es aquel cuando entran en estado de guerra, vicisitudes climatológicas, donde la gente tiene situaciones críticas, estrés postraumático. Ahí tuvimos de manera importante los levantones, pues toda la situación de inseguridad que teníamos en Durango. Y eso se da, por ejemplo, si hay un edificio donde se está quemando, ese tipo de suicidio fatalista, la gente prefiere tirarse al vacío que morir quemado. Esas son las 4 clasificaciones. Entonces tienen causas multifactoriales y hay que analizarlas, hay que estudiarlas, porque además esto es la punta del iceberg, el suicidio.
el 85% de las gentes que se suicidan tienen una enfermedad que se llama depresión. El resto están en el rango de trastornos de la personalidad, de problemas de esquizofrenia, de psicosis orgánicas, de bipolaridad, de gente con mala estructuración de su personalidad, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es la punta del iceberg y son muertes evitables. Evitables. Todas son muertes evitables. Así es. Así es. Ahora, de las personas, de las estadísticas, porque bueno, lamentablemente ya se convierte después en una cifra, ¿no? En una estadística. ¿Son más entonces los hombres que se quitan la vida? Así es. También, bueno, para nosotros no es solamente una estadística, o la estadística debe de ser para poder formar como hoy políticas públicas y sí es en seguridad, porque esto es un evento que trastoca a muchos otros más, generalmente a los miembros de la familia o de un área. El rango, le decía, es en la edad productiva. Nos llama la atención que es en la edad productiva. Tenemos también, y solamente para efectos de análisis, el tipo de muerte que eligieron o cómo fue que provocaron esa muerte, que también lo estamos compartiendo con las instancias de manera para prever de quién utilizó medicamentos, de qué tiene armas. Así es. Porque estos también dan un dato de que son personas que quizás estaban buscando ayuda y Claro. no tuvieron el apoyo suficiente. Como dice la doctora y lo dice bien, pueden ser la mayoría muertes que pudieron evitarse. El rango de edades también casi todos fueron hombres. Y los dos más impactantes fue justo lo que comentaba la doctora, donde en este año fueron de madre a hijo, y jurídicamente exacto es un homicidio, suicidio. Y fueron, yo creo, que los más impactantes, porque esto no se ha presentado en Durango. Yo creo que son los que detonan, ¿no? Más esta situación y sobre todo, pues por eso estamos aquí, ¿no? Y por eso estuvimos el día de ayer en el Bicentenario en una plática con los medios de comunicación, porque pues se va a trabajar ya en una sola línea, ¿no? Para trabajar precisamente en el tema de la prevención y cómo además debemos los medios de comunicación participar en todo esto, ¿no? En el tema del suicidio, que también es algo muy importante, ¿no? Claro. Sí, mire, los medios de comunicación son nuestros enormes aliados, porque junto con ellos podemos tener un impacto social positivo en lugar de negativo, en lugar de el manejo, como veíamos ayer en el taller que tuvimos afortunadamente, y que bueno, el señor gobernador está muy preocupado por esta situación y dio la orden estricta de que se le ponga solución se busque empezar a solucionar los problemas. Esto no se va a solucionar de un día para otro, pero sí tenemos estrategias de cómo empezar a disminuir y a que la gente sepa que va a haber el apoyo, la atención, ¿sí? Y este apoyo y atención es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada, no sabe a dónde acudir. Entonces, nosotros tenemos que dar tiros de precisión. ¿Por qué tiros de precisión? Porque pues si no coordinamos los esfuerzos, los trabajos, los recursos, el personal preparado que tengamos que capacitar, pues vamos a andar dispersos como en las adicciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto, porque quiero decirle que otra de las causas importantes que aumenta la prevalencia del suicidio son el consumo de drogas, el alcohol y las drogas. Entonces, tenemos que tener un trabajo de manera muy conjunta con tiros de precisión, estar muy claros en lo que tenemos que hacer. Yo sí quisiera mencionar que esta preocupación y la participación de las partes, pues es muy importante, porque no solamente es, por ejemplo, la Fiscalía. Tiene que ser seguridad pública, tiene que ser educación, tiene que participar la Secretaría de Economía, tiene que participar la de Desarrollo Social, tiene que participar los jóvenes, tiene que participar las mujeres, toda una serie de equipos que tenemos que implementar para salir adelante. Muy bien. Ahora, de acuerdo a las últimas estadísticas, es en este mes de diciembre cuando se disparan más los suicidios. Así es, eso ha sido, tenemos 2 periodos del año donde se han presentado con mayor número y creo que sigue el mismo patrón. Uno es en la época del invierno y cuando inicia la primavera. Son 2 grandes épocas. Sí. Les toca quizás al área de psicología, de psiquiatría, poder analizar
Nosotros estamos ya localizando los puntos de mayor presencia. Lo tenemos en municipios que nunca habían presentado, como Canatlán, Santiago Papasquiaro. Por ahí hay una imagen que Sí, había a ver si nos puesto pudieran poner fiscal una gráfica, la gráfica del mapa, sí, de Durango. Hay- de Durango, cómo están, ¿no? Los puntos más Sí, Sí, rojos. tenemos 5 puntos Sí. con mayor presencia. Eso nos permite, y tenemos todo la relatoría de los hechos en esos lugares, las causas en común. Ahí está. Aquí tenemos los municipios que en otras ocasiones no se habían presentado y hoy están en rojo. Le digo, Durango, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro, Puanas y Canatlán. Estos son los puntos que pudiéramos aportar para poder trabajar en ese trabajo en conjunto. Muchos de ellos, nosotros también como Fiscalía estamos siendo muy puntuales en revisar si estas personas que hoy los tenemos registrados como fallecidos tuvieron comparecencias en la propia Fiscalía. Así Si es. son pocos, por fortuna, Ajá. quienes habían acudido, o sea que atrás de esto puede haberse una violencia intrafamiliar. Tenemos 2 casos que a mí en lo personal me llamaron mucho la atención. Y esto nos debe de llevar el análisis a hacer la prevención con las áreas correctas y la canalización correcta. Lo menciono solamente por comentarlo. Una señora que dice que es agredida, después viene el marido y después viene ella a denunciar la desaparición de su menor hijo, de su menor hija, por manos de su otro hijo. Entonces, un cuadro muy complicado. Y la 4º registro fue la señora se suicida. Cuando vamos a ver toda la revisión, era un drama familiar que había sido canalizado y ninguno de los 2 elementos mayores habían aceptado esa canalización. Entonces, este es parte muy importante, revisar las áreas de violencia como registro, porque generalmente eran observadas, vino 3 veces la persona, vino Así 4 es. veces, ya no podemos esperar a que venga la persona. Hoy la indicación a la gente del Ministerio Público es no tiene que venir a ratificar para que la autoridad investigadora inicie. Tuvimos hace poco un tema de que parecía homicidio, ¿sí? Un feminicidio, y no, pero había un registro que había ido y alguien dice, es que no vino a ratificar. Esto ya no es posible en la Fiscalía. La investigación debe ser de inmediato. No, ya no podemos permitir lo que esperemos a que venga a ratificar y que a ver si regresa, Sí, como que claro. esperando que no regrese. Así es. Entonces, esto nos detonó, este tema de suicidio nos detonó muchas cosas de investigación en la Fiscalía. Muy bien. A ver, un instituto de salud mental que, pues hay que señalarlo, ¿no, doctora? Estaba en el olvido prácticamente. Desde el 2005 de su creación, pues no se hablaba de este instituto de salud mental. Y ahora es el que va, pues, a coordinar todos estos esfuerzos, ¿no? Así es. Con todas las autoridades correspondientes. Porque sí, pues se presenta la denuncia, ya no vuelve y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y ya después se da la noticia de que, bueno, pues esa persona se quitó la vida o que, bueno, fue feminicidio, cualquier otra circunstancia de violencia. Es a través de este instituto como van a cambiar las políticas en este sentido el tema de las personas que se quitan la vida. Hay que trabajar desde el seno familiar, hay que trabajar en las instituciones educativas. Pero ¿cómo le va a hacer, doctora? ¿Cómo le va a hacer realmente? Porque, bueno, pues es un instituto Claro. con muchas carencias, ¿no? Mire, No es fácil la tarea. no es fácil, pero a mí me gustan los retos. Y nosotros creamos precisamente el instituto desde el 2005, que Sí. fuimos teniendo muy buenos resultados. Tuvimos 3 premios nacionales, un primer lugar y 2 segundos lugares mientras estuvo en nuestras manos. Efectivamente, encontramos un instituto totalmente desmantelado. Sí. Bueno, el señor gobernador tiene esa inquietud. No crea que todos los políticos, no crea que todas las autoridades están en función de darle el apoyo a la salud mental. El señor gobernador, como hemos vivido muchas cosas juntos desde el 2009, lógicamente él es muy sensible, porque además es una persona muy sensible, junto con el doctor José Ramón, sus esposas, de situaciones de salud mental que tenemos que abordar, que tenemos que manejar, ¿sí? Sí. Entonces, el Instituto de Salud Mental, por órdenes del señor gobernador, tiene que tener el apoyo
de todas las instancias, de todas las secretarías, para direccionar precisamente las políticas públicas en la prevención, en la detección oportuna, en el manejo, tratamiento adecuado, porque, bueno, vuelvo a repetir, el suicidio es la punta del iceberg de la problemática social que estamos viviendo. Yo quiero decirle que, por ejemplo, esta prueba pericial, que es la autopsia psicológica, no está aceptada jurídicamente en Durango. Creo que son 2 estados en donde está aceptada, me parece que es Nuevo León y no sé qué otro estado. Entonces tiene que hacerse legalmente para que sea una prueba pericial que esté aceptada. Digo, como en los países de primer mundo, pues son pruebas periciales que se aceptan, ¿no? Claro. Aquí con la fiscal, que tiene esa mentalidad progresista, de avanzada, pues lógicamente se va a tener que buscar la manera, porque además estas pruebas periciales necesitan de una capacitación a sus ministerios públicos, a su equipo que tiene por ahí, y entonces no es nada más ir a hacer porque hay todo un formato, hay formatos para estas pruebas, ¿sí? Pero hay que capacitar al personal para que sepan el por qué y qué tenemos que investigar. Tiene que haber ese conocimiento y esa sensibilidad de lo que estamos buscando. Nosotros estamos en la mejor disposición de hacer esa capacitación a la Fiscalía y a quien, bueno, principalmente con ellos, que son los que de alguna manera tenemos que estar muy, muy de la mano con esta situación, ¿sí? Y sí, por órdenes del señor gobernador, ya tenemos esa enmienda, ¿sí? Que yo creo, pues él debe de estar tranquilo porque vamos a enfrentar la situación y vamos a trabajar muy duro en lo que nos compete. Y sobre todo, en función de quién, de apoyo a la sociedad, que sepa la sociedad que no es la solución el quitarse la vida, que la solución existe precisamente buscando el apoyo donde las instancias de gobierno van a dar el apoyo necesario que se requiera a la población para poder evitar estas muertes que son evitables. Y los servicios de salud, ¿sí?, son muy importantes porque ahí es donde precisamente tenemos que generar estos equipos de contención capacitados para poder darle seguimiento, porque como nadie sabe de estos temas, como salud mental no le entran porque pues le tienen miedo y además hay un estigma en cuanto a salud mental, llegan a las urgencias de cualquier instancia, públicas y privadas, con intentos de suicidio, porque quiero decirle que por cada suicidio consumado hay 20 intentos de suicidio. Entonces, es un problema grande y cuando llegan con intentos de suicidio, los regañan, les dicen que échele ganas, todo está en usted, etcétera. O sea, cosas con mucha ignorancia al respecto de estos problemas. Entonces, nada más les hacen lavado, les suturan, y vámonos para la casa. No dan un seguimiento y lo vuelve a intentar hasta que lo logra. Entonces, tenemos que poner orden en esa situación y empezar a generar mecanismos de atención, que la gente sepa que está atendida, que la gente sepa que se le va a dar el apoyo y la ayuda, porque la vida de un ser humano es tan importante como la de muchos. Muy bien. Yo recuerdo en administraciones pasadas que hablar en los medios de comunicación del tema del suicidio prácticamente estaba ya prohibido. Sí. Por las cifras en ese momento también tan alarmantes. La política de este nuevo gobierno es de que los medios de comunicación informemos, pero de una manera ya completamente distinta, licenciada. Así es. Sin lugar a dudas, yo creo que la información correcta a todos nos ayuda. Las gráficas a veces de prensa sí preocupan porque puede replicar. Esa percepción pudo pasar cuando el tema de Canatlán y Durango de madre e hija. Es lo que todos creo que podemos abonarle y decirle también que todas las instituciones, al menos nosotros, Seguridad Pública, tenemos un área de atención a víctimas conformado por psicólogos. Hoy estamos direccionando a temas como esto. A los peritos tenemos y muy calificados peritos psicólogos que nos apoyan en esto. Yo creo que solamente es la visión que tuvo el señor gobernador, el respeto a los datos y a las cifras y la convocatoria para que esto comience a funcionar de otra manera y que
todos los servidores públicos, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, todos convergemos en este tema. La intención es que podamos saber a dónde canalizamos. Hemos tenido, y como lo dice la doctora, solamente registros de intentos de suicidio, de asuntos de bullying en escuelas, que luego van a otra parte y nosotros atendemos, pero no teníamos dónde canalizar. Hoy celebramos en la Fiscalía y muy en lo personal esta apertura de todas las instituciones. Creemos que Durango merece esto, coordinarnos y buscar quién es el que se pone la medalla. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad en procuración de justicia y claro, los temas es analizar si hay o no algún ilícito y lo demás entregarlo como que sirva de estudio y de prevención, siempre respetando a la víctima que se genera con estos datos, que es una familia, que es un área de trabajo. Eso somos también muy cuidadosos, el respeto a las víctimas. Porque lamentablemente tampoco hay un seguimiento a las víctimas de un familiar que se quitó la vida. No hay nada. Prácticamente no hay absolutamente nada, doctor. Vamos a ver, usted sabe que yo soy muy clara Claro. y hablo siempre con la verdad, ¿sí? No existe nada. Nada. Porque las víctimas son precisamente gente, los familiares y amigos de aquella persona que se quitó la vida. Así ¿sí? es. Entonces, ellos son víctimas de este problema y necesitan una atención, porque para ellos es un estrés postraumático. El estrés postraumático es un evento terrible que se vive en un momento dado, como cuando lo secuestran, como cuando hay un accidente, como cuando hay una guerra. Se queda con un estrés postraumático y tienen que ser atendidas las víctimas de una persona que fallece, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ya el plan estratégico desde el año pasado de lo que es el programa de salud mental en el instituto. Ahora, una sola persona no funciona. Aquí tenemos que tener esa mentalidad de equipo. Porque si no trabajamos en equipo, como decía la fiscal, creo que ya se acabaron las épocas de que todo el mundo quiere ser general, ¿sí? Todo el mundo quiere ser el que se ponga la medalla. No. Así es. Los que nos vamos a poner la medalla, ¿sí? Somos todos. Y al quien vamos a ponerle la medalla también es a la sociedad civil, porque es una corresponsabilidad de la sociedad con el gobierno, ¿sí? Y si la gente no tiene la exigencia hacia sus gobiernos para solucionar tantos problemas que tenemos, entonces, bueno, pues desgraciadamente no están a la altura la sociedad de exigir gobernantes con un nivel que resuelvan su problemática. Muy bien. Déjeme hacer una pausa, hacemos una pausa en el programa de Foro y regresamos con este tema del suicidio.